También por la organización de este evento, y ahora me toca presentar al escritor Fernando Osorio, que nos va a hablar de un tema que nos preocupa y que nos ocupa hoy, que es la violencia en la escuela. Así que reitero el agradecimiento y felicitaciones a todos los organizadores. El currículum de Fernando Osorio: nació en la ciudad de Buenos Aires, donde actualmente reside. Es escritor y psicoanalista, graduado en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina. Fue designado en 2004 miembro del Consejo Académico, asesor del Observatorio para el Estudio e Investigación de la Violencia en las Escuelas del Ministerio de Educación de la Nación. Es consultado habitualmente por diferentes medios radiales y televisivos con relación a temas de la infancia, tales como problemas de conducta, drogadicción y conflictos con la ley penal. Es autor de numerosos libros y en especial del libro Violencia en las Escuelas, un análisis desde la subjetividad, ejercer la autoridad 2008. Hijos perturbadores, negativistas y desafiantes, los riesgos de la autonomía anticipada. Recientemente publicó Bullying, Matón o Víctima, ¿cuál es tu hijo? Ha creado un espacio en Internet de consultas académicas sobre cuestiones atinentes a la problemática de la niñez y la adolescencia. Así que bienvenido, Fernando, y le doy la palabra y los escuchamos. Lo recibimos con un aplauso. Sí. Vale. Bueno. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Se escucha bien allá atrás? ¿Sí? Bueno, antes que nada los agradecimientos. Para mí es un gusto y un honor poder acompañarlos. Estoy muy agradecido a los colegas de SADOP que me han considerado la posibilidad de que yo esté acá acompañándolos, que esté con ustedes. Me resulta un espacio interesante. Tuve la posibilidad de poder pensar algunas cuestiones de interés para esta organización, que me fue muy grato porque me dio la pauta de qué bueno encontrar colegas que estén en el mismo camino, en la misma búsqueda de respuestas a una gran cantidad de problemáticas que se dan dentro de la escuela, y que tenemos la paradoja de, por un lado, no tener muy claro cómo encarar algunos de estos problemas que se desarrollan dentro de la escuela, y después terminamos siendo los culpables de que eso ocurra dentro del aula. Entonces, a partir de un espacio que fundamos hace más de 10 años con un equipo de colaboradores en la Universidad de Buenos Aires, un seminario dedicado a la violencia en las escuelas, me permitió a mí poder difundir algunas ideas que tienen que ver con no solo teorizar cómo se está pensando la violencia en la actualidad, sino poder tener idea también acerca de qué tipo de presentación tiene en la actualidad la violencia, y por eso llegamos de a poco a la temática del bullying. Quiero hacer una aclaración de entrada porque hay una contradicción en lo que nosotros formulamos, pero enseguida lo voy a explicar, que tiene que ver con la idea de que nosotros tratamos de desarrollar una lectura regional sobre la temática de la violencia en las escuelas. Es decir, lo que desde hace muchos años, con mucho énfasis, tratamos de no importar un modelo de lectura sobre la temática de la violencia en las escuelas foráneo, digamos. No nos interesa, pero no porque no queremos de alguna manera el aporte de otros sobre la temática, sino porque hay una perspectiva local en relación a la temática de la violencia en las escuelas que en nuestro país tiene una singularidad, y en algunos países de Latinoamérica también, en otros no, y por supuesto mucho menos en países del norte o en algunos países de Europa. Entonces, como a la Argentina la atraviesa un paradigma
que divide un antes y un después de la violencia en las escuelas, que es la tragedia de Carmen de Patagones en el 2004. El 28 de septiembre de 2004, un muchacho de 14 años saca un arma, mata a 3 compañeros, hiere a 2 y desarrolla una serie de disparos hacia el resto del lugar. Esto marca un antes y un después en la Argentina. Si bien habían ocurrido episodios de esta magnitud en otros periodos en nuestro país, ese especialmente toma una dimensión particular por el modo en el que los medios masivos de comunicación toman el tema. El tema se instala en la opinión pública y empiezan a difundirse una gran cantidad de cuestiones en torno al tema que no aportan más que confusión. Porque lo que primero se intenta hacer es pedirle al equipo de intervención profesional que había participado en 1999 en la matanza del Columbine en Estados Unidos, se pide que venga ese equipo a ayudar a pensar y a intervenir la problemática de Carmen de Patagones. Ciertamente delirante, porque en realidad nosotros no tenemos absolutamente nada que ver desde el punto de vista social y cultural con una sociedad completamente armada, en donde la portación legal de armamentos es algo de la vida cotidiana y en donde hay una defensa permanente generada a partir de una campaña que se ha denominado la campaña del miedo, en donde toda la sociedad norteamericana tiene la idea de que el enemigo está próximo y en la esquina para atacarnos. Hay una cuestión cultural muy compleja que no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. E incluso en algunos otros países de Latinoamérica la guerrilla está tan instalada socialmente que participa culturalmente de un imaginario colectivo que por suerte aún en la Argentina no funciona, todavía en la Argentina no existe. Entonces fíjense que hay una cantidad de cuestiones sobre las que nosotros podemos aprender mucho, pero que tienen un grado de inaplicabilidad en nuestra sociedad. Entonces, este equipo que yo dirijo tiene una particularidad que es tener que posicionarse frente a un movimiento epidemiológico que intenta transformar las conductas violentas y los conflictos dentro de las escuelas en cuestiones psiquiátricas. Y por otro lado, hay una cantidad de recursos que tienen que ver con las clasificaciones internacionales en salud mental de las que nosotros no nos podemos desprender. Entonces ustedes van a ver que nosotros hablamos de bullying, pero en realidad a partir del desarrollo que voy a intentar mostrarles en este rato, es mucho más extenso, pero me pidieron que hiciera un recorte para por lo menos poder mostrar en este ámbito a qué apuntamos, para que ustedes tengan idea qué perspectiva crítica tenemos sobre este modelo epidemiológico y cuál es la perspectiva que proponemos para pensar la temática de la violencia y del bullying dentro de la escuela. El subtítulo de este documento es el acoso posmoderno. El acoso posmoderno tiene que ver con, digamos, está completamente pensado en el sentido de una posición degradante. La posmodernidad viene a cuestionar los valores de la humanidad, ¿sí? Los valores del humanismo. Todo lo que tiene que ver con la ética, la moral, las costumbres, las tradiciones, la posmodernidad las cuestiona y en algunos casos considera que están perimidas. Y entonces gracias a eso se han generado múltiples conflictos porque se cuestiona la autoridad, la disciplina, el respeto, el orden, como si todos estos valores pertenecieran a un periodo dictatorial, a una cuestión castrense, y entonces la democracia no puede tomar estos elementos porque apenas uno dice disciplina, autoridad, orden, es algo así como un fascista, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos contarles, a través mío, porque se ve que soy el más jetón del grupo y entonces me gusta dar charlas, lo que nosotros queremos es transmitir que esto es mentira, que estos valores no le pertenecen a la dictadura militar, que estos valores les pertenecen a la humanidad y que en todo caso tenemos que volver a rescatarlos y ver cómo no transformarlos en posiciones de autoritarismo, de sometimiento, de maltrato, pero la disciplina, el orden, la corrección,
la posibilidad de sostener la autoridad, de ejercer la autoridad, son elementos que le pertenecen a la democracia y que son fundamentales para la convivencia en la escuela. Hecha esta salvedad, yo les voy a mostrar un documento que dura 1 minuto, es un spot que armamos para contar brevemente, en 1 minuto, cuáles son los temas centrales de la problemática del bullying. Reitero, nosotros vamos a hablar de bullying porque esa es la nomenclatura que internacionalmente se utiliza y si nosotros no la utilizáramos, no podríamos participar de los debates internacionales que hay y como nosotros queremos ir a cuestionar el modo en el que se está pensando esto, si nosotros vamos diciendo acoso u hostigamiento, las grandes corporaciones van a decir, ustedes están hablando de otra cosa. No es bullying. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es algo bien a la Argentina. Les vamos a hablar de bullying, pero en realidad lo que vamos a hacer es demostrarles cómo efectivamente la lectura epidemiológica que se hace sobre la temática no solo es errada, sino que esto genera ideológicamente un problema muy grave, que ahora lo vamos a desarrollar. Les pido que miren este spot, dura 1 minuto, y vean, traten de retener cuáles son los temas, que eso es de lo que vamos a hablar. Bueno, ahí pasó muy rápido el www.fosorio.com.ar, que es donde ustedes pueden bajar en forma gratuita, no tienen que ingresarle el número de tarjeta de crédito. Pueden bajar en forma gratuita todas las clases del seminario de violencia y pueden ir bajando los spots que nosotros vamos generando porque los pueden trabajar, con sus alumnos, los pueden trabajar en capacitación. Porque yo soy Fernando Osorio. www.fosorio. Soy como Susana, ¿vieron? Tengo que usar el nombre para que no me plagien. www.fosorio.com.ar. Bueno, han visto una serie de temas en este documento. Lo que nosotros planteamos es que la lectura del bullying tiene que tener, hay que ampliarla. Hay que ampliar la lectura del bullying, en el sentido de que tenemos que agregarle muchas otras variantes y variables para que justamente logremos no patologizar la conducta de los chicos. Entonces, les voy a contar 4 ejemplos. Se escucha bien, ¿no? Porque hay una alteración del sonido, ¿o soy yo que...? ¿Ahora se escucha mejor? Era yo entonces. Vamos a arrancar con un primer tema, que es nuevos nombres para viejos problemas.
yo les voy a contar 4 ejemplos para que veamos esta idea que yo estoy tratando de transmitirles acerca de cómo finalmente se llegó a hablar de bullying. ¿Sí? Cómo aparece la cuestión del bullying, cuando en realidad, si nos ponemos a pensar, todos los que nos dedicamos a la docencia, a la salud, en algún punto estamos tratando de reparar algo de nuestra historia, algo de la historia de la infancia. Reparando la infancia actual, reparamos algo de nuestra propia infancia. Así que podríamos decir que el acoso, la persecución, el maltrato existió siempre, pero epidemiológicamente conviene llamarla bullying. Vamos a ver por qué. En principio, una de las cosas que podríamos decir es que cambiaron los modos de nombrar las conductas y los comportamientos de los chicos. Hay ahora una tendencia a patologizar y a transformar en trastornos psiquiátricos prácticamente cualquier cosa que le pasa a un chico. Entonces tenemos un primer ejemplo que es el siguiente. Hace 40 años, cuando un chico no podía prestar atención en la escuela, cuando era muy inquieto, hablo de 40, 50 años atrás, y en realidad era uno entre un montón, la profe o la seño le decía a la mamá o al papá que le preguntaran al pediatra a ver qué podía estar pasando. Y el pediatra, frente a la evaluación que hacía, y por ahí hasta le hacía un electro al niño, sobre todo se daba en el nivel inicial, decía, tiene una disfunción cerebral mínima. Esto sería algo así como el virus del médico cada vez que no sabe qué tenés. Cada vez que no sabe qué decir que tenés, es un virus, te dice. Bueno, en esta época se decía, tenés una disfunción cerebral mínima, en el sentido de que en ningún estudio aparece nada que pueda definir qué te pasa. Entonces, es una disfunción que no tiene un registro electroencefalográfico, ¿sí? Entonces, el electro de un pibe daba dentro de los parámetros normales. Los electros de los chicos tienen muchas alteraciones, porque son las alteraciones propias de un cerebro inmaduro, ¿sí? Doy este dato porque, subráyenlo porque después lo vamos a retomar. Y por supuesto, no se medicaba a ningún chico por la disfunción cerebral mínima, salvo que hubiera algún foco neurológico puntual. Los que pertenecen a mi generación, yo tengo 50, recordarán las luminaletas. Ah, veo que hay unos cuantos veteranos acá. Bueno, las luminaletas que existen todavía, el luminal todavía existe, era un anticonvulsivo que se daba para algunas situaciones en las que a lo mejor no había un desarrollo epileptoide, pero aliviaba posiblemente alguna conducta. Pero era algo rarísimo. 80, 90 o 100 años atrás, en lugar de darle luminal a los chicos, se los ataba como un matambre. Si hay alguna abuela acá, recordará que hace 80 años atrás a los bebés se los envolvía como un matambre. Si el pibe era muy inquieto, le ponían los brazos adentro Pero era muy cómodo porque la mamá agarraba al bebé, lo ponía en la teta, lo dejaba, y el pibe está re tranquilo, mira, no se mueve. Mira el lío que armé. Bueno, por supuesto no se medicaba a nadie. En esta época, a los niños que no prestan atención, esto ya no se limita al nivel inicial, esto se desarrolla a lo largo de toda la infancia y la adolescencia, ya no se la denomina disfunción cerebral mínima, sino que se la denomina desorden por déficit atencional o trastorno por déficit atencional. Según las siglas, si están en castellano es TDA o TDAH, según la sigla en qué idioma esté. En este caso, nosotros mantenemos las nomenclaturas internacionales porque es con quien nos tenemos que pelear, ¿sí? Hablando de violencia, ¿no? Este desorden por déficit atencional es un trastorno, es una alteración de la capacidad de los niños para prestar atención, para concentrarse, y presentan conductas de aislamiento y en algunos casos distracción extrema, ¿sí? Y un desorden permanente en lo que hace a su participación dentro del aula. Entonces es el típico pibe que está caminando por las paredes, se cuelga los ventiladores,
que la maestra ya no sabe qué hacer, pero resulta que en un aula con 40 pibes, 38 caminan por las paredes. Entonces el problema es que prácticamente tendríamos que mandar a los 38 al neurólogo porque tienen un déficit atencional, ¿sí? Quizá la seño se tendría que preguntar qué estará pasando, ¿no? No, la seño no tiene nada que ver. Otro ejemplo. Hace 40 años a las alteraciones... Yo lamento ir rápido, me encantaría detenerme y preguntarles a ustedes anécdotas y cosas, pero lo haremos otro año con más tiempo, ¿sí? Hace 40 años había niños que presentaban alteraciones del humor, del estado de ánimo. Ustedes conocerán esta palabrita, ciclotimia, porque era una palabra que circulaba muchísimo. ¡Ay, sos un ciclotímico!, se decía, ¿no? Incluso era un término que se utilizaba para los adultos también. Sos insoportable, sos un ciclotímico, le decían las esposas enojadas a los maridos. Y por supuesto a los niños que presentaban estas alteraciones del estado de ánimo y del humor, tampoco se consideraba medicarlos. Hoy por hoy tenemos la maravillosa oportunidad de contar con el trastorno bipolar infantil. Es decir, que ahora los niños que a la mañana están tristes y a la tarde contentos no son más niños ciclotímicos, sino que tienen un trastorno bipolar infantil. Es decir, son todos trastornados. Vayan sumando, ¿no? De los 40 tenemos 30 y pico ADD, 2 o 3 TBI. Vayan sumando. Para la epidemiología posmoderna, esta que desvaloriza cuestiones vinculadas a lo que hace a la subjetividad de la persona, considera que el trastorno bipolar puede presentar episodios alternativos de depresión y manía. Sería algo así como, yo no sé por qué mi hijo a la mañana está hecho una tromba, no se le puede hablar, qué sé yo, y al mediodía ya está fantástico. Llega a la escuela, en la primera hora es un pibe que está dormido, no se le puede hablar, está de mal humor, enojado, y después de las 2 o 3 primeras horas, el pibe está fenómeno. Y debe ser un bipolar. Yo pregunto, levanten la mano quienes tienen hijos. Ah, vinieron por ser padres ustedes acá. Entonces no lean el libro de bullying, lean Cómo ser buenos padres a pesar de los hijos. Yo publiqué otro libro, porque claro, la demanda era, bueno, pero ¿y a los padres qué tenés para decirles? Porque eso es para los docentes. Entonces escribí un libro que se llama Cómo ser buenos padres a pesar de los hijos. ¿Por qué? Porque si hay alguien que rompe nuestra convicción de buen padre, son nuestros hijos. ¿Por qué? Porque siempre los buenos padres son otros, no nosotros. Bueno, ese libro, la idea de ese libro fue retomar toda la experiencia que hice en un proceso que duró muchos años, que eran grupos de orientación para padres. Entonces, el libro está escrito en términos de lo que me pasa como papá o mamá con mi hijo. Entonces van a ver que está una frase y el desarrollo de qué tenés que hacer. De paso hice un poquito de marketing. ¿Por qué no? Bien, tenemos otro ejemplo más. Hace también muchísimos años atrás, 40, 50 años atrás, había algo que se llamaba indisciplina. ¿Se acuerdan? Vayan a decirle ahora a alguno de nuestros alumnos, sos un indisciplinado. Se llamaba indisciplina a las conductas desafiantes de los alumnos, a la falta de corrección, a la imposibilidad de cumplir con un reglamento. ¿Acá hay alguien que fue indisciplinado? Levanten la mano quienes usaban, las chicas, pregunto, porque es lo que a mí me interesa, jumper. El jumper gris de tablas, ese. Ah, porque me miraban como diciendo, ¿qué es el jumper? El jumper, el cosito. ¿Qué, hay otro nombre? Y bueno, no me miren como diciendo enloqueció. ¿Qué hacían las chicas con el jumper? Se lo levantaban. Bocado di Cardenale. No había cosa más maravillosa, que ver a las chicas
con el jumper que se lo ataban, ¿no? Tipo minifalda y deambulaban. Yo iba a un colegio de varones, así que imagínense, nos asomábamos por la ventana del colegio a ver a las chicas del María Auxiliadora que estaba del otro lado, porque nos seducían por la ventana. Nosotros no queríamos, pero ellas insistían. La indisciplina, famosa indisciplina, no existe más. Olvídense de la indisciplina. No existen más personas indisciplinadas. Ahora se llaman trastorno negativista desafiante. El trastorno negativista desafiante es una alteración de la conducta, y de la conducta individual y del comportamiento social. Es decir, cuando ustedes se enfrenten en el aula, ya teníamos 30 y pico ADD, 2 o 3 TBI y 2 o 3 TND. Estos TND son esos que te desafían. Bueno, son pobres pacientes psiquiátricos, ¿sí? Avancemos un poquito más. Para la epidemiología posmoderna, fíjense este detalle. Yo, si no se lee al fondo, lo leo para que veamos. El trastorno negativista desafiante, vamos a ponernos serios porque esto es tema muy... Si no, los epidemiólogos me van a defenestrar, me van a decir, ¿qué está haciendo usted? ¿Un stand-up? La epidemiología posmoderna dice que el trastorno negativista desafiante, presten atención, dice, presenta excesivas discusiones con los adultos, piensen en sus alumnos y en sus hijos. Como digo siempre, en los hijos no, porque nos vamos a angustiar, pensemos en los alumnos. Presenta excesivas discusiones con los adultos, cuestiona constantemente las normas, tienen baja autoestima y su comportamiento está dirigido a molestar o enojar a los demás. La epidemiología dice que con 2 ítems podemos diagnosticar un trastorno negativista desafiante. Levante la mano quien conoce a algún niño que no tenga por lo menos 2 de estas. Bien, algunos levantaron la mano, pero fíjense la masividad, que hay 500 personas por lo menos. Fíjense que prácticamente es imposible que un niño no presente, un niño o un adolescente, por lo menos 2 de estas. Por supuesto, se los puede medicar. A todos estos problemas se los puede medicar. Finalmente, un cuarto ejemplo, les dije 4, teníamos otra palabrita que desapareció, que es el patoterismo. Señor, usted es un patotero. Usted va a terminar siendo un delincuente, me decía a mí la profesora de historia. La profesora Urdapilleta. Imagínense que si yo me dedico a esto es porque de algún lado vengo, ¿no? Dice, las conductas de acoso y persecución que había entre los compañeros se denominaba patoterismo. Y por supuesto a nadie se le hubiera ocurrido mandar al médico al patotero, ¿sí? Quédense tranquilos porque ahora a la conducta de patoterismo se la denomina bullying, que significa intimidar o acosar a otros. Yo les dije al principio que no iba a modificar el nombre bullying, a pesar de que algunos detractores me dicen que tengo que cambiar el nombre. Yo no lo voy a cambiar porque tengo un trastorno negativista desafiante. Entonces, esta conducta, la epidemiología dice que tiene un comportamiento de rechazo social, intimidación psicológica y agresión física. Solo estas 3 cuestiones. Y tiene 2 protagonistas, una víctima y un victimario. Y se lo puede medicar con antiimpulsivos y ansiolíticos. Todas las patologías que nombré, estas 4, hay muchísimas, ¿eh? ¿Alguien se sentó en un escritorio con un listado de todas las conductas que puede tener un pibe? Y a cada una le puso un nombre y después hizo el correlato de un vademecum farmacológico. Grandes investigaciones sobre la temática del comportamiento de los chicos son dirigidas por corporaciones de la industria farmacológica, ¿sí?
En Estados Unidos, y esto lo cuento porque es muy importante, está digamos, la sede central del laboratorio, que no lo voy a nombrar para no hacerle publicidad gratis, porque ellos no promocionan mis libros. Está la sede principal del laboratorio que produce el metilfenidato, que es la famosa Ritalina. ¿Sí? Aclaro, no es que estos diagnósticos no existen. Los déficits atencionales existen, pero estadísticamente son de una incidencia muy baja. Y el problema no es que hay que medicar el déficit atencional, porque si un chico tiene esta enfermedad, no hay muchas posibilidades de que medicarlo o que tratarlo desde el punto de vista psicológico, psicopedagógico. ¿Es claro esto? No es que no existe el diagnóstico, porque hay grupos de investigadores, colegas míos, que están en otra vereda, digamos, que consideran que todo es mentira. Son muy paranoicos, digamos. Todo es mentira. No, ni existe el diagnóstico. No, eso no es así. El diagnóstico existe en el sentido de que lo que existe es el problema. Existen niños que no es que simplemente no prestan atención, sino que tienen un déficit real. Y posiblemente a esos niños no haya muchas alternativas para tratar. ¿Sí? Quiero aclarar esto porque es muy importante, porque aquel que siente que su hijo o su alumno tiene este déficit real y en realidad la medicación le permitió transitar su vida escolar, tenían esa patología. TGD, trastorno general del desarrollo, que ahora viene potenciado para la próxima clasificación que va a salir, se llaman problemáticas del espectro autista. Entonces, en ese diagnóstico entra un pibe autista que no habla, no se comunica, no tiene sensopercepción, está aislado del mundo, desde ese extremo hasta un pibe que simplemente le cuesta adaptarse a la escuela. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos porque no podemos diagnosticar de la misma manera a un niño autista con un autismo primario, infantil, a un pibe que le cuesta adaptarse o que habla poco. Ahora también está de moda el diagnóstico de Asperger. ¿Lo sintieron nombrar también? Bueno, hay que ser cuidadosos, porque si bien el Asperger existe, es una patología muy grave